Así que el tema es la comunicación en la pareja. Tú y yo tenemos un viejo hombre, lo que en otro lugar se llama el pecado remanente o residual del creyente. Tú y yo tenemos un pecado residual, o lo que el apóstol Pablo llama la ley del pecado. Hay pecado en ti y hay pecado en mí. Yo soy un hombre pecador. Yo puedo cometer pecado dándome cuenta y sin darme cuenta. Es decir, yo soy un hombre pecador y todos son hombres pecadores. Hay en nosotros lo que se llama la ley del pecado o el pecado residual. Y decimos residual, lo cual puede ser fácilmente ilustrado. Si yo tomo un vaso con jugo de naranja y me tomo el jugo, el vaso está vacío, pero lo huelo y huele a naranja. Quedó residuo. Cristo me salva del pecado original, pero hay un residuo en mí. Hay un pecado remanente. Yo soy un hombre pecador. Por eso la Escritura abunda en mandamientos y exhortaciones para que yo haga. Es decir, para que yo resista el pecado y me incline a hacer el bien. Y de eso habla aquí. Que en cuanto a vuestra anterior manera de vivir, os despojéis del viejo hombre, que resista la tentación. Ese viejo hombre se corrompe según los deseos engañosos. Tú y yo tenemos, aún siendo verdaderos cristianos, un corazón engañoso. Por eso necesitamos de continuo la luz de la palabra de Dios para ir saliendo de ese corazón engañoso. Ahora bien, ¿de qué me está mandando el versículo que hemos leído, el 22? Que me quite el viejo hombre y me vista del nuevo hombre. Amado hermano, el despojarse del viejo hombre y vestirse del nuevo, ¿sabes dónde empieza? Con la lengua. Si tú logras controlar tu lengua, vas bien en el cristianismo. El apóstol Pablo nos está diciendo que si hemos de tener matrimonios buenos y veraces y fuertes, debemos cuidar o cultivar una buena comunicación. Y el pasaje allí nos habla de 4 principios generales de una buena comunicación. El verso 25, hablar la verdad, o lo que se conoce como honestidad. No siempre debemos decir la verdad, sino cuando convenga. Es decir, cuando sea correcto y sea buena para edificación. De manera que si bien es cierto que nosotros debemos hablar la verdad, también debemos hablar la verdad como conviene, y no solamente como conviene, cuando me la requiera una autoridad legítima o alguien legítimamente me pregunte. Me explico. En un viaje que di yo una vez a Cuba, el oficial de aduana me hizo esta pregunta: ¿cuál es el límite de su tarjeta de crédito? Yo le dije que no podía decírselo porque eso es un secreto confidencial entre el banco y yo. Nadie más debe saber eso. Él insistió, después finalmente yo me di cuenta que lo que él quería saber, si yo tenía dinero para estar en Cuba y no iba a vivir a costa del gobierno. Eso es lo que él quería saber finalmente, pero me resistí. Yo no le puedo dar esa respuesta a nadie, aunque me devuelvan, aunque me deporten de Cuba. ¿Estoy yo faltando a la verdad? No, es que usted no tiene derecho. Ahora, si usted me pregunta algo y tiene el derecho, supóngase que usted vaya conduciendo un vehículo y el AMET me para y me dice: muéstreme su licencia. Aunque él sea más feo que yo, aunque él sea menos ilustrado que yo, aunque tenga menos escuela que yo, tengo que enseñársela. Porque él es una autoridad legítima. Debo hablar la verdad. Entonces la verdad hay que saberla decir. El segundo elemento de una buena comunicación está en el verso 26. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. El segundo elemento en una buena comunicación es resolver la ofensa cuanto antes. Mientras más rápido lo resuelva, menos ira podrá y enojo habrá en tu corazón y menos oportunidad para que el diablo actúe contra ti. Dice: airaos, pero no pequéis.
Es decir, que Dios permite lo natural, pero prohíbe lo pecaminoso. Por ejemplo, cuando nosotros oímos algunas cosas de este juicio de Odebrecht, uno coge pique. Eso me molesta, me aira, pero no peques. Ahora vamos a trasladar eso ya no a Odebrecht, sino al hogar, a la pareja. Me ha ofendido. Entonces, si te ha ofendido, hay que tratar de resolver el asunto cuanto antes. ¿Y cómo se resuelve? Hablando. Y digo esto porque tengo más de 30 años bregando en consejería con parejas y hay hombres que no hablan. Bueno, ellos hablan, pero no con la lengua. Porque nosotros podemos hablar de dos maneras. Nosotros podemos hablar verbalmente, como estoy hablando ahora, pero también puedo hablar de manera gestual. Y miren, pongan su vista sobre mí. ¿Estaba yo contento o enojado? ¿Y cómo te lo supo? Porque yo no hablé. Porque mis gestos llevan un mensaje. Entonces en la pareja eso hay que evitarlo. Yo debo hablar con la lengua. Si me faltó, es decir, si mi esposa me faltó, yo debo decírselo. Ahora debo tratar de decírselo en el mejor momento. Porque si está airada hay que dejar que coja tranquilidad. Y resolver cuanto antes. Y la mansedumbre tiene mucho poder en eso. Es decir, ser manso si me ofenden para tratar de mantener la paz y la unidad dentro de la pareja. Lo tercero, y esta es la parte más difícil en una buena comunicación: atacar el problema, no la persona. De modo que si el marido te ofende, no le digas: calvo, y que tú siempre haces esto, y que tú siempre haces lo otro. Espérate, no lo ataques a él. ¿Cuál es el problema? El problema es tal o cual cosa, pues vamos a unirnos para resolverlo. Eso sería atacar el problema, no la persona. ¿Y cómo yo me doy cuenta cuando estoy atacando a la persona? Cuando lo está hiriendo, cuando hierve esa efervescencia de venganza. Nosotros los cristianos debemos actuar, no reaccionar. Ahora hay una manera de controlarlo. Les invito por favor a ir al Salmo 141. Voy a leer desde el versículo 1 al versículo 3. ¿Cómo controlar el enojo, la ira o la lengua? Dice David: oh Señor, a ti clamo, apresúrate a venir a mí. Escucha mi voz cuando te invoco. Sea puesta mi oración delante de ti como incienso, el alzar de mis manos como la ofrenda de la tarde. Notemos que hay aquí una sola petición, pero con palabras diferentes. Vamos a ver cuántas veces usa David el concepto oración. El concepto. Oh Señor, a ti clamo. 1. Apresúrate a venir a mí. 2. Escucha mi voz. 3. Te invoco. 4. Sea puesta mi oración. 5. Incienso. 6. El alzar de mis manos. 7. La ofrenda de la tarde. 8. 8 veces dijo lo mismo. ¿Y qué cosa tan importante estaba él pidiendo? Versículo 3. Pon guarda a mi boca. Señor, controla mi lengua. Solo Dios puede capacitarnos a controlar la lengua. David lo que está pidiendo es que venga la influencia de tu Santo Espíritu y que vigile todo lo que yo voy a hablar. Y me lo diga a tiempo y yo pueda en el poder de tu gracia controlar mi hablar. Hermanos amados, el hablar bien es difícil. El gran David lo pidió 8 veces. Y luego, para que no haya equívoco, lo repite y dice el versículo 3: guarda mi boca. Y luego vigila la puerta, que es lo mismo. Que guarda mi boca y vigila la puerta de los labios, es lo mismo. Su corazón estaba totalmente entregado
y consciente de que él no tenía fuerza para controlar la lengua, sino Dios solamente hace eso. De manera que toda vez que a usted le hayan insultado y usted respondió con mansedumbre, esté por cierto que el Espíritu Santo actuó con usted. Porque lo normal, lo natural es otra cosa. Es yo insultar al que me insulte. Volvamos otra vez a Efesios. Versículo 31. Sea quitada de vosotras toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Óyeme, ¿a quién que le está escribiendo? ¿A impíos o a cristianos? ¿A cristianos? ¿A verdaderos cristianos? Sí. Es el Espíritu de Dios que inspiró al apóstol Pablo para escribirle a aquella iglesia de verdaderos cristianos. Ahora miren el corazón natural de un hombre o una mujer verdaderamente cristiano, que el paraíso le pertenece, que fueron redimidos, que son salvos verdaderamente y el día que se muera van para el cielo. Oiga el corazón de ese hombre o de esa mujer. Sea que te da de vosotros amargura. Ay, caramba, ¿a los cristianos les da amargura? Sí. Enojo. ¿A los cristianos les da enojo? Sí. Ira, también. Grito, sí. Maledicencia, chisme, también. Y aquí viene lo peor, toda malicia. Verso 32. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonando unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. El cuarto elemento de una buena comunicación se llama amabilidad. Y enfoco esta palabra, sed. Eso no es de beber, ¿no? Es hacer en modo imperativo. Sed. Quiere decir eso, entonces, amados hermanos, que para ser amable hay que hacer un esfuerzo. Mi cartera, la voy a soltar. Ah, se cayó. Si lo suelto, cae también. Y esto cae también. ¿Saben por qué? Porque hay lo que se llama la ley de la gravedad. Todos los objetos son atraídos hacia el centro de la tierra. Tú y yo tenemos la ley del pecado. Dice Romanos capítulo 7. ¿Y qué significa eso con lo que estamos hablando? Oh, voy a tratar de ilustrarlo. Levanté la cartera. Si la suelto, se cae. Si yo quiero tenerla ahí, tengo que hacer un esfuerzo. Si la suelto, se cae. Para mantenerla ahí, tengo que hacer un esfuerzo. Para ser amable hay que hacer un esfuerzo. Porque la ley del pecado está en ti y está en mí. Eso a su vez significa que no hay manera de que yo pueda eliminar el pecado. La labor del cristiano es una sola: resistir al pecado. Si en algún momento tú has tenido malos pensamientos, malos deseos, no te escandalices, resístelo. Después que tú resistas la maldad, dice el verso 32, sé más bien amables. Hay que hacer un esfuerzo para ser amable. Amado hermano, la fe es el canal mediante el cual el poder de Dios viene al corazón del creyente. Solamente la fe nos enseñará a ser honestos, a resolver cuanto antes, a atacar el problema, no la persona, a resistir el mal y ser amable. El poder para eso solamente viene por la fe. Tú no puedes ser amable si no ves a Cristo mandándote. Tiene que traer a Cristo a tu mente. Porque si Cristo no está en tu mente, va a actuar como un hombre cualquiera. Una buena comunicación radica en un acto de fe. Los hombres no pueden hacer eso. Tiene que ser por la obra del Espíritu Santo. Ahora yo le quiero dar un particular, se me ha ido el tiempo, un particular de una buena comunicación. ¿Dónde empieza? ¿Cuál debe ser mi actitud?
¿A quién debemos preguntarle para aprender una buena comunicación? A Dios. Así que vayamos a Génesis capítulo 4, por favor. Génesis 4. Pregunta: ¿sabía Dios que Caín había matado a Abel? Seguro que sí. Sin embargo, le preguntó. ¿Y qué nos indica eso en cuanto a una buena comunicación? Que una buena comunicación empieza yo tratando de averiguar y estar seguro de lo que el otro está pensando. Una buena comunicación no empieza yo hablando. Una buena comunicación empieza yo oyendo. Yo no puedo saber lo que el otro está pensando a menos que lo diga. Entonces, cuando hay un problema en la pareja, lo primero que hay que preguntar: ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué debe ser así? Porque se habla de una buena comunicación. Y si no estoy en lo correcto, entonces pudiera haber disociación. Que yo imagino lo que el otro está pensando. Y entonces hablo de acuerdo a mi imaginación, pero el otro está pensando otra cosa. Entonces va a haber una disociación, no una buena comunicación. Él está pensando en una cosa y yo me imagino otra. Eso por un lado. Por el otro lado, el ofendido siempre toma la iniciativa. Dios la tomó con Caín. Es decir, Dios fue y habló con Caín. Por lo tanto, la parte ofendida debe tomar la iniciativa. Nunca decir: y tú no sabes lo que tú hiciste. Porque nosotros somos pecadores. Y yo puedo pecar y ofenderte dándome cuenta y sin darme cuenta. Eso por un lado. Y sobre todo que el que verdadero creyente no quiere que el pecado siga. Él quiere atajarlo y resolverlo, como hizo Cristo con nosotros. ¿Quién perdonó tus pecados? ¿Quién sufrió, tú o Cristo? El que perdona es el que sufre. Para mí sería inadmisible que una esposa se sienta ofendida y entonces ella dice: no, porque yo creo que él no se ha arrepentido. Lo tuyo no es averiguar si se arrepintió o no. Lo tuyo es perdonar como Cristo. ¿Quién murió? ¿Quién tiene felicidad? Yo. Ese es el cristianismo. Ahora nótense que el texto dice: sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros. Oh, ¿cómo? Perdonando unos a otros. Eso significa que va a venir ofensa. No puedes evitarlas. Va a venir ofensas. Y va a ser una excelente oportunidad para que tú demuestres que el Espíritu de Cristo está en tu corazón, llevando la mayor carga o sufriendo por amor al otro. Amados hermanos, Dios les bendiga.